Hay algo de lo que nadie está hablando y es que el trabajo duro está sobrevalorado. La mayoría de personas nos han dicho que si trabajamos duro y le ponemos ganas a lo que hacemos, podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Pero esto en realidad es mentira y probablemente te han engañado, igual que lo han hecho conmigo. En este vídeo vas a aprender por qué el trabajo duro por sí solo no te va a llevar a ningún lado, cuál es la cosa que realmente importa para tener éxito y finalmente te voy a enseñar la regla de oro que deberías seguir para tener éxito sin tener que destrozarte trabajando. Para que entiendas por qué el trabajo duro no sirve por sí solo, te voy a contar una historia. En 1856 nace un niño que posteriormente sería un auténtico genio. Este niño se llamaba Nikola Tesla. Cuando tenía 3 años, Tesla, mientras estaba acariciando a su gato, le saltó una pequeña chispa y desde entonces Nikola dedicó el resto de su vida a estudiar todo lo relacionado con la electricidad. Tesla, después de estudiar en la universidad, empezó a trabajar para una persona llamada Thomas Edison, que era un hombre de negocios que tenía una empresa de electricidad. Edison, cuando empezó a trabajar con Tesla, se dio cuenta de que era un genio y le dijo que si podía diseñar un generador de corriente continua, le daría $50.000. Eso en aquella época era básicamente como 1.000.000 de euros a día de hoy. Tesla, como era una persona muy inocente, empezó a trabajar duro en el generador y después de unos meses trabajando día y noche, Tesla logró diseñar el generador. Cuando le llevó el diseño a Edison, Edison se rió en su cara y le dijo que había sido todo una broma y que no le iba a dar los $50.000. Tesla, aunque se sintió traicionado, siguió trabajando para Edison hasta que unos meses después montó su propia compañía y en muy poco tiempo, como Tesla no sabía mucho de negocios, los socios que tenía le echaron de su propia empresa. Después de esto, en 1898 inventó el primer bote a radiocontrol de la historia e intentó venderle esta idea al ejército, pero como no sabía vender, el ejército no le hizo ni caso. Y unos años después, un inventor español llamado Leonardo Torres Quevedo le copió la idea y se llevó todo el mérito y todo el dinero. Finalmente, unos años después, Tesla acabó inventando la radio y como la patentó mal, en 1904 le volvieron a robar la idea y además le dieron el premio Nobel a Guillermo Marconi, que era la persona que le robó la idea. En este momento, Tesla ya era viejo y estaba completamente arruinado y a pesar de haber creado probablemente varios de los inventos más importantes de la historia, nunca tuvo el éxito que se mereció. Lo que nos quiere decir esta historia de Tesla es que aunque trabajes duro e incluso aunque seas un auténtico genio, vas a acabar fracasando si no utilizas una estrategia adecuada. Y Tesla, el 7 de enero de 1943, muere solo y arruinado en una habitación de un hotel de Nueva York por un infarto de miocardio. Y aquí es donde pasamos al segundo punto del vídeo, que nos va a enseñar cómo encontrar una buena estrategia para no derrochar nuestro tiempo. En 1994, en Escocia, vivía una madre soltera llamada Joan, que apenas tenía dinero y tenía una madre que estaba a punto de morirse por esclerosis múltiple. Joan tenía que conseguir dinero para cuidar de su hija y decidió empezar a escribir un cuento para niños. A pesar de que los cuentos eran bastante buenos, todas las editoriales rechazaban los libros de Joan y su madre era la única que leía sus cuentos. Para agravar la situación, un año después muere su madre y Joan se encuentra deprimida y sin nada de dinero, pero siguió adelante por lo único que tenía en su vida, que era su hija. Unos meses después, una pequeña editorial le aceptó su libro. El dueño de la editorial le recomendó que buscase un trabajo estable, porque esperaba que casi no se iba a vender este libro. A pesar de esto, el primer libro de Joan le fue bastante bien y vendió algunas copias, y el segundo libro le fue todavía mejor. Y unos años más tarde, Joan, con su séptimo y último libro, acabó vendiendo más de 500 millones de copias en todo el mundo, y este libro se llamaba Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y Joan fue su autora, que es más conocida por J.K. Rowling. Y esta historia es la historia real de cómo escribió los libros. Y Joan lo que hizo en esta historia es apoyarse de una buena estrategia y
y en concreto se apoyó en una de las 4 grandes estrategias o palancas que tenemos. Una palanca es algo en lo que si pones un poco de esfuerzo obtienes muchos resultados, y además de las palancas físicas que conoce todo el mundo, existen 4 tipos más de palancas. La primera palanca es el dinero, la segunda palanca es la mano de obra, la tercera es la automatización y la cuarta son los contenidos sin coste de réplica, que es básicamente la palanca que utilizó Joan, porque Joan solo tenía que escribir una vez la saga de libros, pero sin embargo estos libros los podía vender a una cantidad muy grande de personas sin tener que hacer un esfuerzo adicional, y por tanto multiplicaba sus esfuerzos. Y ahí es donde se encuentra el poder de las palancas. Y lo que tenemos que hacer ahora es aprender a utilizar las palancas para invertir bien nuestro esfuerzo. Y por eso te voy a enseñar cuál es la regla de oro para que puedas lograr más haciendo menos esfuerzo. Y para ello te voy a contar otra historia. En el siglo XVII, en la ciudad de Ámsterdam, vivía un molinero que se llamaba Jan. Jan era una persona muy trabajadora y se partía la espalda todos los días moliendo el grano para convertirlo en harina. A pesar de que trabajaba un montón, Jan apenas ganaba dinero para vivir. Un día Jan se fue a la feria de su ciudad en la que enseñaban nuevas máquinas para el trabajo. A Jan en esa feria le enseñan una máquina que podía moler la harina 5 veces más rápido de lo que lo hacía él, y esa máquina era carísima y Jan no tenía dinero para comprarla. Jan, después de pensarlo un rato, fue a pedirle dinero a un mercader local. El mercader, como sabía que Jan era un hombre muy trabajador, le dio el dinero a cambio de quedarse una parte de las ganancias que iba a generar la máquina. Jan, después de instalar la máquina, generó suficiente dinero y pudo pagar al mercader, y además también pudo contratar a otra persona para que trabajase en el molino y hacer todavía más dinero. Jan, después de comprar la máquina y contratar al trabajador, tuvo un cambio en su vida por completo. Ahora tenía tiempo libre y además tenía un montón de dinero y podía dedicarse a hacer lo que quisiese con su tiempo. Y Jan en esta historia utilizó las 3 palancas restantes que nos quedaban, que son la automatización con la máquina que se compró en la feria, el dinero que le pidió prestado al comerciante y la mano de obra, que es el trabajador que contrató. Y la regla de oro del vídeo es que nunca deberías trabajar duro si no estás utilizando una palanca adecuada, porque si no, todo tu esfuerzo básicamente no va a servir para nada. Y si quieres utilizar una buena palanca para multiplicar tus esfuerzos, te he dejado este vídeo por aquí en el que te enseño cómo aumentar tu productividad un 300%. Así que eso era todo. Hasta la próxima.